Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más, hermanos, a la lección de Cristología número 3. Ojalá que nos estén acompañando en las lecciones anteriores. Lo que se busca es que en este curso de Cristología, reitero, conozcamos más a Jesús y logremos saber más sobre Él. En la fe, en la iglesia, obviamente lo practicamos, lo llevamos a cabo, pero hay que conocerlo, esa es la idea. Y bueno, en esta tercera lección es titulada Los principales nombres de Jesús. Es una lección sumamente interesante porque aquí vamos a darnos cuenta qué nombres se le han dado bajo tres aspectos, ¿sí? Primera, qué nombre le dio su padre, qué nombre le dan sus discípulos y qué nombre se da él mismo. Cualquiera luego me podía responder, pues el nombre de Jesucristo es Jesús. Sí, pero hay otros nombres también que tenemos que conocer y eso es lo que hoy vamos a indagar, es lo que vamos a reflexionar en esta tercera lección. Bienvenidos. Vamos a comenzar diciéndoles que en esta lección tenemos muchos textos bíblicos, demasiados. Entonces es muy importante que usted agarre su Biblia. Mire, yo aquí tengo mi Biblia, ya un poco viejita, ¿verdad? Porque hay que usarla, la Biblia. Y en torno a la palabra de Dios vamos a reflexionar los principales nombres de Jesús. Para eso acuérdense que la principal fuente que como católico tenemos son los evangelios. Los evangelios o el evangelio nos dan testimonio de Jesús en sus diferentes fuentes y en las diferentes formas de verlo. La vez pasada en el capítulo 2, que ojalá ya lo haya visto, decíamos que cada evangelista tiene una experiencia distinta de Jesús, por lo cual también cada evangelista va a dar testimonio de diferente manera. Y hoy lo vamos a volver a reafirmar. El nombre que cada evangelista o la forma en cómo conocen a Jesús va a ser diferente de acuerdo a la redacción de cada uno. Bien, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta radical que Jesús hace a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta, si ustedes se acuerdan, los discípulos la responden y de manera especial Pedro. Pero ¿quién dice la gente que soy yo? Está haciendo referencia, reitero. ¿Quién dice su Padre que es Jesús? ¿Quién dicen los discípulos que es Jesús? ¿Y quién dice el mismo Jesús que es Él? A estas tres interrogantes en esta lección vamos a darle respuesta. Primero, ¿qué dice su Padre? ¿Qué dice su Padre quién es Jesús? Bien, para eso vamos a tomar luego nuestra Biblia y nos vamos a ir inmediatamente al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 10. Reitero, Marcos capítulo 1, versículo 10. Usted ahí en su casita agarre su Biblia y vamos a buscar este texto. Marcos capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente. En cuanto salió del agua, vio del cielo abierto y el Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Bien, entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el Padre de Jesús sobre Jesús? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo llama? Retomando este texto que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que lo llama como su Hijo amado, mi predilecto. Eso, el día de su bautismo, ustedes saben, lo hemos escuchado varias veces. Antes de que Jesús inicie su ministerio público y la predicación, Jesús se hace bautizar por Juan y en el agua, cuando sale, se escucha esa voz de su Padre Dios, que lo llama y que lo reconoce como su Hijo. ¿Qué habrá experimentado el corazón de Jesús al escuchar a su Padre llamarlo mi Hijo amado? ¿Qué creen ustedes que haya experimentado el corazón de Jesús? Si usted como hijo, su papá, su mamá le dice que le ama, que lo ama,
¿Cuál es la experiencia de un hijo que escucha a su padre? Es muy bonita, es una experiencia agradable. De igual modo, imagínense a Jesús que escucha a su padre, que lo reconoce y que lo llama como su hijo amado, mi predilecto. Del mismo modo, también ustedes saben que cuando Jesús, el día de la transfiguración en el monte, también se escucha la voz del Padre que dice, esto no lo vamos a leer aquí, pero usted léalo en su casa, en Mateo 17, versículo 5. Nuevamente el Padre de Jesús, su papá, papá Dios, le dice, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Entonces, el primer nombre que se le conoce a Jesús por parte de su Padre, de su papá, es el Hijo amado. ¿Quién es Jesús para su Padre? La pregunta es, ¿quién es Jesús para su Padre? Es su Hijo amado. Reitero, ¿quién es Jesús para su Padre? Es su Hijo amado. ¿Dónde lo podemos testificar? La primera, al salir del bautismo, cuando sale del agua, se escucha la voz y le dice, este es mi Hijo amado. La segunda, en la transfiguración en el monte, antes de su pasión y de su muerte nuevamente, se escucha la voz del Padre que lo reconoce como su Hijo amado. Ya dimos respuesta a la primera interrogante. Jesús, su papá, lo reconoce como el Hijo amado. Ahora, la pregunta segunda, ¿quién dicen los demás que es Jesús? ¿A quién nos referimos los demás? A la gente, a los discípulos y a los mismos demonios. ¿Quién dice que es Jesús? Bien, vamos a comenzar por uno de los nombres más bonitos y más sencillos que tenemos en el Evangelio. Y vamos a comenzar nuevamente tomando nuestra Biblia, pero ahora nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vámonos a Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Ahí en su casa usted tome su Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 21. Leemos lo siguiente. José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, miren, en este Evangelio de San Mateo podemos notar cómo las palabras del ángel a San José le está diciendo que el nombre que le tienen que poner es Jesús. Y es el nombre más hermoso. Hoy en día, fíjense que mucha gente le anda poniendo nombres bien raros a sus hijos, nombres marcianos, nombres extranjeros, y el nombre más hermoso ya no se lo quieren poner. Muchos dicen, ay, es que todo el mundo se llama Jesús, es que Jesús, el nombre de Jesús ya está, dicen los jóvenes, ya está muy choteado. Si supieran el significado de este nombre que el ángel le está diciendo a San José que le va a poner Jesús, entonces todo mundo quisiéramos llamarnos Jesús. ¿Qué significa Jesús? Bien, miren, Jesús en lengua hebrea es Joshua, que quiere decir Yahvé salva. Cuando el ángel está diciendo a San José que le ponga el nombre de Jesús al hijo de San José y de María, le está diciendo porque ya está reflejando parte de la misión que va a tener. ¿Cuál es la misión de Jesús? La salvación del género humano. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el primer nombre? Luego, en el Evangelio de San Mateo que se le conoce a Jesucristo por parte del ángel, es Jesús. Jesús, que quiere decir Salvador o Dios salva. Así es que si usted por ahí tiene pensado ponerle un nombre a un niño, no ande pensando más, no se quiebre la cabeza. Simple y sencillamente hay un nombre perfecto, el nombre que está sobre todo nombre, que se llama Jesús. Bien, ahora ya respondimos el nombre que le da el ángel. Ahora vamos a responder, ¿qué nombre le da Juan el Bautista? ¿Cuál es el nombre? Nuevamente vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a irnos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan.
en el capítulo 1, versículo 29. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. ¿Cuál es el nombre que le da Juan el Bautista a Jesús? ¿Cuál es? Cordero de Dios. Ya dijimos, el primero que le da el ángel es Jesús, que significa Jesús salva, Joshua. Ahora, Juan el Bautista está dándole el nombre de Cordero de Dios. ¿Qué significa o por qué está diciendo que es el Cordero de Dios? Miren, San Juan Bautista, al llamarlo Cordero de Dios, quiere resaltar algo muy importante, que es la cualidad de su inocencia. Entre todos los animales que existen, hay animales que cuando van al matadero ponen resistencia. Seguramente la gente que está viendo este video y que es ganadero o que ha matado alguna res, cualquier animal, usted se ha dado cuenta de que el animal normalmente para morir pone resistencia. Pero existe un animalito que no pone resistencia y que es inocente, que es puro. Estamos hablando del cordero. El cordero que es inocente y que se dispone al sufrimiento, que no se opone. San Juan el Bautista le da este nombre a Jesús, definiéndolo como Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjese nada más que San Juan está diciendo que quita, no está diciendo que quitará, está hablando en presente. Es decir, la persona de Jesucristo, con la forma de actuar y en la salvación del género humano, está llevando ya la salvación que quita el pecado del mundo, que carga con el pecado, así como el Cordero carga con el pecado y quita el pecado. Entonces, San Juan Bautista lo llama, reitero, Cordero de Dios. Ahora, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Cómo lo llaman? La gente lo va a llamar de la siguiente manera. Vamos ahora nuevamente al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21. Mateo, capítulo 21, versículo del 9 al 11. Mateo 21, versículo del 9 al 11. Dice lo siguiente: Y la multitud contestaba: Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Si se dan cuenta cómo la gente a Jesús lo nombran, lo llaman Hijo de David y también lo llaman profeta. Es decir, la gente al ver los milagros que Jesús hacía, lo llamaba Jesús de Nazaret en Galilea y profeta. ¿Cómo es que el pueblo se atreve a llamarlo profeta? Bueno, porque él, acuérdense, que se dedica al anuncio del reino. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Anuncia y denuncia. Jesús como profeta anunció el reino durante 3 años. Inmediatamente, lo primero que hizo después del bautismo es anunciar el reino. Aunque ese anuncio le va a suceder lo mismo que San Juan Bautista. Aunque el anuncio del reino le va a traer consecuencias de persecución. Pero la gente lo reconoce como profeta. La gente habla de él como profeta y como hijo de Dios. Profeta porque es rechazado, porque es perseguido, porque es calumniado. Ustedes saben todos los episodios bíblicos en donde podemos encontrar esto. Pero también profeta porque Jesús tiene el conocimiento del corazón del hombre. Es bien bonito descubrir cómo en el texto sagrado Jesús conoce, por ejemplo, los pecados de la samaritana, ¿se acuerdan? Jesús conoce las murmuraciones internas de los escribas
cuando estaba sanando al paralítico, que se da cuenta de que comenzaban a murmurar sobre él. Jesús conoce la traición de Judas, lo que va a suceder cuando le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. Por eso como profeta, la gente lo veía como profeta porque conocía y conoce el corazón de cada uno de nosotros. La gente entonces lo denomina hijo de David y también profeta. La gente da testimonio de eso. Bien, ¿cómo lo van a llamar los demonios? Esto es interesante. Los demonios, ¿cómo van a llamar a Jesús? Vamos ahora al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Lucas en el capítulo 4. En el versículo 41. Lucas capítulo 4, versículo 41. Dice lo siguiente. De muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Él los increpaba y no los dejaba hablar, pues sabía que Él era el Mesías. ¿Cómo lo reconocen los demonios? Como Hijo de Dios. Imagínense. Hasta los demonios lo reconocen. ¿Cuál es el nombre que le dan los demonios a Jesús? Hijo de Dios. Se dan cuenta de que Él tiene el poder de expulsarlos. Se da cuenta de que Jesús tiene el poder que ningún hombre sobre la tierra tiene. Y entonces hasta los demonios, imagínense, no solamente el ángel, no solamente San Juan Bautista, no solamente la gente, no solamente el propio Padre de Jesús, Papá Dios, Dios Padre, sino también hasta los demonios lo reconocen y lo llaman Hijo de Dios. En otra parte de otro fragmento bíblico le dicen, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Ya sabemos que has venido a acabar con nosotros. Imagínense. Los demonios lo reconocen pues como Hijo de Dios. Se dan cuenta de que Él tiene el poder, que no hay nada que se le someta y que no pueda con Él. Ahora, vamos a hablar del grupo de los 12, muy importante. ¿Qué dicen los 12? ¿Qué dicen los 12, este grupito de los 12 discípulos sobre Jesús? ¿Quién dicen? Vamos nuevamente a San Lucas ahora en el capítulo 8, versículo 24. Capítulo 8, versículo 24. Dice lo siguiente. Entonces fueron a despertarlo y le dijeron, Maestro, que morimos. Él se despertó e increpó al viento y al oleaje. El lago se apaciguó y sobrevino la calma. Los 12 reconocen a Jesús como Maestro. Acuérdense ustedes que el grupo de los 12 es un grupo muy especial, porque es el grupo que va a dar testimonio, que va a ver, que va a escuchar los milagros, lo que Jesús expresa, y por lo tanto ellos lo reconocen y lo llaman así como Maestro, Maestro. Bien, este título de Maestro o título de Señor que le dan los discípulos, justamente nos viene de este Evangelio. Porque la enseñanza catequética que reciben justamente es de un hombre conocedor. Fíjense que es algo curioso, pero en el tiempo de Jesús, normalmente los alumnos escogían a su maestro. Y con Jesús no sucede así. Jesús parte totalmente, porque no es que los discípulos hayan escogido a Jesús. Es Jesús el que escoge a sus alumnos, a sus seguidores. Por eso los discípulos lo llaman Maestro. Bien,
Entonces, todos estos títulos que acabamos de decir por parte de los discípulos, reconociendo a Jesús como maestro, pero ahora vámonos a uno de los discípulos que más nos interesa porque es la cabeza de este colegio apostólico y estamos hablando de Pedro, San Pedro. ¿Cómo reconoce San Pedro a Jesús? ¿Cómo lo reconoce? Lo vamos a poder comprobar en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 30. Vamos a leer un poquito antes, 8, del 28 en adelante. Dice lo siguiente, le respondieron, Jesús dijo a la gente, ¿quién soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. ¿Cómo lo reconoce de manera especial San Pedro a Jesús? ¿Qué nombre le da San Pedro? El Mesías. Pero aquí algo curioso. Jesús dice, les ordena que no le digan a nadie de esto. ¿Por qué Jesús le está pidiendo a sus discípulos y de manera especial a Pedro que no le digan a nadie de esto? Miren, esto teológicamente se le conoce como el secreto mesiánico. ¿Por qué? En aquel tiempo la palabra Mesías se relacionaba con un ser social y político. De hecho, la comunidad esperaba al Mesías, pero lo esperaba con un gran ejército, con un gran poder, con mucha riqueza. Llega Jesús en la sencillez, en la humildad, pobre, no tener dónde reclinar la cabeza. Y entonces para la comunidad es un conflicto, porque después de esperar a un Mesías libertador con mucho poder, con mucho gobierno, con mucha riqueza, llega este Mesías humilde y sencillo. Por eso Jesús le dice, no se lo digan a nadie, porque la comunidad no es capaz de entender lo que es el mesianismo de Jesús. San Pedro entonces lo reconoce como el Mesías, el Mesías. Hasta aquí vamos. ¿Cómo lo llama su Padre, Papa Dios, su Dios Padre? ¿Cómo llama a Jesús? Mi Hijo amado. ¿Cómo lo llaman los discípulos? ¿Cómo le llama el ángel? ¿Cómo le llama la gente? ¿Cómo le llaman los demonios a Jesús? Ya lo vimos, todos estos nombres. Ahora, la gran pregunta, y aquí está el centro. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo? ¿Cómo se llama? Para esto vamos a hacer una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora un libro del Antiguo Testamento que es el libro del Éxodo en el capítulo 3. Yo lo invito a que agarre su Biblia y vámonos al libro del Éxodo en el capítulo 3. Versículo 7. ¿Listos? Vamos a leer 7 y 8 y luego vamos a leer 13 y 14. Bien. Éxodo 3, 7 y 8. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jabeos y jabuseos. Pasamos al 13. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, soy el que soy.
Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. ¿Cuál es el nombre que Jesús o que Yahvé en el Antiguo Testamento se da a sí mismo? ¿Cuál es? Yo soy. Cuando Moisés le pregunta, bueno, voy a ir a anunciarles al pueblo de la liberación, pero cuando el pueblo me pregunte quién me está enviando, ¿qué les voy a decir? Jesús dice, diles que yo soy, te envía. Antiguo Testamento. Fíjense que ese yo soy, Jesús va a complementar en el Nuevo Testamento. Porque si nos quedamos en el yo soy, cualquier diría, sí, pero ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? Como que hace falta una parte complementaria. ¿Yo soy quién? ¿Yo soy qué? Bueno, Jesús va a complementar esta parte en el Nuevo Testamento. Porque Jesús se va a autodefinir, esa es la palabra, autodefinir, con algunos nombres que parten del yo soy. ¿Cuáles se acuerda usted? Usted que ha leído la Biblia y que seguramente lo recuerda, vamos a mencionarlos. Yo soy ¿quién? Yo soy el camino. Búsquelo usted en San Juan 14:6. Yo soy la verdad. Búsquelo en San Juan, nuevamente 14:6. Yo soy la vida. Búsquelo en San Juan 14:6. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Yo soy rey. Juan 18:37. Todos los famosos yo soy de Jesús, pero vamos a enfatizar en algunos. Yo soy el camino. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús se autodefine como el camino? Porque es el camino para la solución a los problemas. Toda persona que quiera encontrar una solución tiene que tener un camino, pero hay dos caminos: el camino que lo lleva a la perdición y el camino que lo lleva a la salvación. Jesús se autodefine como el camino que le va a llevar a la salvación, a la felicidad eterna. Por eso dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque quien se aparte de esta verdad va a caer en el error. Jesús es la verdad, pero la verdad con V mayúscula. Yo soy la vida. ¿Por qué se autodefine como la vida? Porque la vida se nos da a través de los sacramentos y de la oración. Jesús, que es el que instituye los sacramentos, los 7 sacramentos, que es la fuente de la vida para el católico, es ahí a través de él que recibimos la vida y la vida en abundancia. Yo soy la resurrección, porque todo aquel que es bautizado y que participa de la familia en Cristo, también participará de la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Porque quien sigue a Cristo, quien sigue a Jesús, no tropezará y no lo hará porque iluminará su sendero. Yo soy el buen pastor, pero acuérdense que hay 3 tipos de pastores: el bueno, el malo y el asalariado o el mercenario. El mercenario, que es el asalariado, no busca el bien de las ovejas, simple y sencillamente busca servirse de las ovejas y sacar provecho de las ovejas. No las ama, simplemente ama el oro que le van a pagar por cuidar de ellas. El pastor malo es el ladrón que salta la valla para robarse las ovejas. Y el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Jesús se autodefine como el buen pastor, porque es el que da la vida y la va a dar hasta dar la vida en cruz. Jesús también se autodefine como el pan de vida. Y a mí en lo particular esto es una de las autodefiniciones que más me encanta. ¿Por qué pan de vida? Porque sin pan, sin agua, no podemos vivir. El pan es el elemento esencial para poder vivir. Así pues, toda persona que no come el pan de la vida, que es Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía,
simple y sencillamente no tiene vida. Es como una planta. Si una planta no le pone agua, esa planta ¿qué pasa? Se seca. Un católico que no se alimenta del pan de la vida que es Jesús, ¿qué le pasa a un católico? Se seca. Se convierte en un católico seco, un católico agrio. Yo soy rey también. Jesús se autodefine de diferentes formas. Y yo quisiera preguntarle, de todas estas definiciones, que la gente, que los discípulos, que su papá, que los mismos demonios, que él mismo se da, ¿cuál le llama la atención a usted? ¿Y con cuál usted nombra a Jesús? Llamar a Jesús por el nombre, llamar a Jesús por lo que Él hace, por lo que nos muestra, es llamarlo justamente por lo que Él nos ha mostrado, los principales nombres de Jesús. Ojalá, mis hermanos, que esta lección que hoy hemos tocado, la lección tercera, los principales nombres de Jesús, nos ayuden a buscar al Señor en las diferentes formas que hemos escuchado. Ojalá que usted nos comparta en los comentarios de esta lección cuál es el nombre que a usted más le llama la atención y cuál le gusta. O si hay algún otro nombre, porque no abarcamos todos. Es muy difícil que en una lección cristológica abarquemos todos los nombres. Hoy hemos respondido, ¿quién es Jesús para su Padre? ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Y quién es Jesús para Él mismo? Muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias por compartir, por seguir este canal. Ojalá que sea de aprendizaje, de mucha enseñanza, pero sobre todo, la finalidad de este canal es para que nos enamoremos más de Jesús, la persona a la que todos queremos seguir. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe donde ustedes estén, si están viendo esta lección de día, de tarde o de noche, que ojalá nos ayuden a compartirla y que el Señor sea a quien nosotros seguimos y queremos servirle. Hasta la próxima, bendiciones. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones.